Los españoles llegaron a las Indias de Castilla con su universo o revolución biológica, como lo llamó Alfred Crosby. Llegaron también con sus estructuras políticas y, sobre todo, con un modelo cultural que procedía de Roma, evidente en la urbanidad. Conquista, ciudad, occidentalización. Podemos seguir hablando de esa secuencia. Tomás Calvo ha escrito varias veces que la ciudad es España en América. A estas alturas, ¿es posible seguir afirmando lo mismo o debemos matizar ese axioma? Y con esta pregunta doy la bienvenida a Tomás Calvo en una nueva conversación. Muchas gracias, Paulina. Sí, efectivamente, para la época colonial, para lo que llamaríamos los imperios ibéricos y más aún para el imperio español en referencia al portugués, la pregunta esencial es en qué medida la ciudad es el elemento central de conquista, de colonización, de integración del mundo americano dentro de lo que algunos, Grusinski, por ejemplo, han llamado, por lo menos para Nueva España, la occidentalización de este universo. La expresión la ciudad es España en América no es mía, yo la he retomado después de otros historiadores anteriores. Y si la he tomado y retomado, quiere decir que he creído, y por qué no, tal vez todavía creo que es cierto. Ahora bien, hay que hacer aquí un poco de historiografía, en el sentido que la historia de la ciudad, la historia urbana, tiene una gran complejidad, que la ciudad es una entidad de gran variedad, de gran diversidad en sus formas de ser, con componentes múltiples. Dicho de otra forma, hacer la historia de una ciudad es más complicado, más difícil que hacer, por ejemplo, la historia de un pueblo, por supuesto, es otra dimensión, hacer la historia todavía más de una hacienda o de la propiedad terrícola, agrícola, en su sentido amplio. Es por eso que en la historiografía a lo largo del siglo XX se ha desarrollado con más fuerza, con más vigor, con más precisión, interés, la historia del campo, en sentido amplio, que la historia urbana. Y por lo tanto, pues todavía tenemos y hemos tenido en la historiografía toda una serie de retos en cuanto a la constitución urbana, en cuanto al desarrollo de la ciudad, que no hemos totalmente terminado de analizar. Cuando yo empiezo a trabajar sobre Guadalajara y su región en los años 70, prácticamente hay estudios sobre mercaderes en la ciudad, hay estudios sobre el contrabando en tal o cual ciudad, Buenos Aires o otra, pero no hay prácticamente ningún estudio de lo que podríamos llamar una historia total de una ciudad. Ni las más importantes, porque son precisamente tan importantes que es muy difícil tratarlas, como México, ni las más centrales, las más nevrálgicas, como Potosí, la gran ciudad Potosí, la mina de plata de Potosí. Prácticamente hay estudios sobre sus trabajadores, sobre sus minas, pero un estudio de conjunto sobre Potosí, sobre Cusco, sobre México o sobre cualquier otra ciudad prácticamente no existe. Por lo tanto, algo que en Europa no hubiese tenido sentido hacer en los años 1970-80 una historia global, general, total de una ciudad, no tendría sentido en Europa, pero había que empezar por eso, en cierta forma abrir los senderos. En el caso americano es lo que traté de hacer en Guadalajara. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que pues, los estudios
La historiografía sobre todo ha tratado precisamente de los principios de la ciudad en América. El siglo XVI, la instalación de las ciudades, ha tratado sobre todo de sus instituciones, cabildos, herederos de los cabildos españoles, elección o no elección de sus regimientos, el problema de sus ordenanzas municipales, que son una herencia de las ordenanzas municipales que se dan en Europa desde la Edad Media, desde Flandes hasta España. Y si tratas esos elementos institucionales, constitucionales, urbanísticos, ¿por qué no? Creación de cierta forma, cierto ideal urbano, pues todo esto efectivamente nos remite en el primer siglo de la instalación de esas ciudades, nos remite a un modelo, una referencia europea. Pero en realidad, si seguimos el desarrollo a lo largo del tiempo de esas sociedades, de esas ciudades americanas, ¿qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir que efectivamente tienen una traza a la romana, que tienen instituciones heredadas de España, que tienen también sus ordenanzas heredadas de España. Pero ¿quién vive en ese contexto? Viven gente procedentes de mundos indios, procedentes de mundos africanos. Ya he dicho que cuando tomo Guadalajara en el siglo XVII, por lo menos la tercera parte, si no más, son de origen africano, mestizos, mulatos o negros. Vivimos en un entorno que es un entorno, en algunos casos, o generalmente, esclavagista. Hay esclavos en España en esa misma época, pero no podemos decir que el sistema es un sistema donde la economía, donde la sociedad descansa sobre reglas heredadas de la esclavitud. En el caso americano, el lugar, la importancia, la economía activada a través de la esclavitud toma otras dimensiones. Tenemos un mundo más cosmopolita cuando se mezclan finalmente 4 continentes en una ciudad americana. Lo que se ha llamado la raíz africana, la raíz española, la raíz, por supuesto, americana, y tú misma conoces bien lo que tú llamas la raíz asiática a través de X filipinos. Yo conozco japoneses muy bien integrados en el siglo XVII en Guadalajara, y ya no tenemos un modelo simplemente occidental, simplemente europeo, simplemente una recreación de una voluntad española proyectada sobre el Nuevo Mundo. Bueno, a decir la verdad, yo no soy historiador, sino geógrafo, pero tuvimos el mismo maestro, el profesor Jean-Pierre Bert, así que nos encontramos pues de manera casi natural, porque había que intercambiar, empezamos a intercambiar muy rápido, pues cuando llegué por primera vez en la Ciudad de México en el 84, y es algo muy llamativo porque al año siguiente, en el 85, hubo pues el gran terremoto. Pues lo he vivido en carne y huesos, y es algo que me impactó porque yo estaba haciendo mi tesis doctoral con la ayuda también pues de Tomás, que me daba consejos, y lo que pasó es que en este mismo momento hubo algo muy interesante, un proyecto de trasladar la capital de la República Mexicana hacia un lugar menos vulnerable a los eventos pues, dramáticos como son los terremotos. Así que es algo que me impactó porque en el mismo momento yo estaba trabajando sobre las inundaciones en el Valle de México, y en 1631 hubo un proyecto de traslado, pero de traslado físico completo de la ciudad hacia un lugar más adecuado y más expuesto a las inundaciones catastróficas. Así que lo dejé, empecé a trabajar y a terminar mi tesis doctoral, y después
investigué sobre la posibilidad del traslado. Traslado fracasado para la Ciudad de México, pero había otros traslados. Y yo, en total, pude investigar más o menos 160 traslados durante la época colonial. Y, por supuesto, trabajé también sobre la ciudad de Guadalajara, ya que el gran especialista era, y yo creo que sigue siendo, Tomás. Así que hablé con él, leí su libro, pues, Guadalajara y su región en el siglo XVII, y él empleó una palabra muy linda, muy poética, para hablar de la ciudad de Guadalajara, que se fundó, que se mudó, que se trasladó, yo creo 2 o 3 veces, no recuerdo exactamente, y él habló de una ciudad nómada. Y al hablar de este término con él, yo pensé, pero con todas mis ciudades que han sido trasladadas, finalmente son ciudades nómadas. Así que le pregunté, Tomás, ¿puedo usar el término que usaste para Guadalajara para mi investigación? Y él me dijo, Alain, por supuesto, pues no hay derecho de autor. Así que yo he publicado después un libro que se llama Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo, y finalmente el libro más importante que jamás yo haya publicado debe su título a una idea de Tomás Calvo. Pues entonces, muchas gracias, Tomás. Bueno, tú has trabajado mucho Guadalajara. ¿En qué medida Guadalajara es un modelo de ese arte de vivir urbano en Hispanoamérica? Bueno, Guadalajara tiene 2 características que la separan de la inmensa. Pongamos que haya habido vamos a hacer así, una pesada larga, como diría Brodel, sobre todo el continente hispanoamericano. Se han fundado alrededor de unas 1000 ciudades por los españoles. Aparte, hay, por supuesto, toda una serie de pueblos, ciudades de indios que están al lado de esas creaciones, de esas fundaciones españolas. En total, tal vez tenemos unas 10.000, unas con otras, unas 10.000 ciudades o villas, digamos, de cierto nivel de desarrollo urbano en las Indias españolas. No es cualquier cosa. Eso representa en el siglo XVII, principios del XVIII, 12,5% de la población de ese universo. 12,5% hoy en día sería muy poco. Hoy en día la sociedad urbana es más importante en todas partes, prácticamente, que la ciudad rural. Entonces, 12%, 13% de población urbana sitúa probablemente el continente americano en el primer nivel, digo bien, el primer nivel de desarrollo urbano, a la par o inclusive tal vez un poco adelante del continente europeo. Por supuesto, todo eso son cifras que hay que manejar con mucho cuidado, pero indudablemente el fenómeno urbano en América es un elemento de gran importancia y está ligado, hay que reconocerlo efectivamente, a la imposición, al desarrollo de un modelo imperial español. Ahora, volvemos a Guadalajara. Dentro de esas miles ciudades españolas americanas, Guadalajara corresponde a 13 o 14, mejor dicho, entre 11 y 13, depende de los momentos de ellas. Es decir, las verdaderas capitales, cabeza de audiencia, que hay 11, 13 audiencias a lo largo de los tiempos en América. Por lo tanto, ya eso la distingue de la masa, digamos, vulgar, entre comillas, de las ciudades. 2, si eso no era suficiente, es al mismo tiempo cabeza de un obispado. Entonces, concentrando las 2 fuerzas, las 2 funciones principales de toda capital, la Iglesia y el poder político,
eso la separa totalmente de la inmensa mayoría de lo que podrían ser las otras ciudades. Por otro lado, eso le da su principal signo distintivo. Es una ciudad terciaria, es decir, es una ciudad que rinde servicios de justicia, que rinde servicios de administración, que rinde servicios, por supuesto, religiosos, sobre todo un amplio espacio que es su jurisdicción, que es el conjunto de la Nueva Galicia. Todo eso la distingue. Ahora, es una ciudad terciaria, donde, por lo tanto, forzosamente hay muchas tiendas. Detrás de las tiendas vemos hombres, pero detrás de las tiendas vemos también mujeres, sus esposas o sirvientas que venden como en cualquier otra tienda. Estamos hablando de una ciudad terciaria, donde hay gente rica, oidores, altos funcionarios, élite local que viene a vivir en la ciudad en vez de vivir perdidos, totalmente aburridos en sus haciendas. Esa gente rica necesita un estándar de vida, un lujo considerable. Eso se lo traen los mercaderes de México, y Guadalajara después reparte parte de ese lujo sobre las otras ciudades que dependen de ella, más al norte, etcétera, etcétera. Pero eso significa que hay una domesticidad importante en esa ciudad. Si decimos domesticidad, estamos hablando antes que todo de domesticidad femenina. Dicho de otra forma, Guadalajara es una ciudad hiperfeminizada, lo cual quiere decir que, y ahí volvemos a algo que ya hemos dicho, que es una ciudad donde hay más mujeres que hombres. Y si hay más mujeres que hombres, quiere decir que buena parte, tal vez la tercera parte de esas mujeres no van a encontrar para casarse. En un mundo, además, donde he dicho que el matrimonio no tiene tal vez la importancia que le hemos dado o que hemos creído que tenía. Pero esas mujeres van a tener una actividad en todos los sentidos de la palabra, inclusive una actividad sexual, sea con sus dueños, si son esclavas, si son sirvientas, sea con sus pares, si son mestizas, mulatas que viven libre y que se cohabitan con otros mulatos, otros mestizos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa actividad fuera del matrimonio, que van a tener ese grupo femenino importante, pues va a dar niños que van a nacer fuera del matrimonio. Y cuando he dicho que Guadalajara tiene cifras abrumadoras de niños nacidos fuera del matrimonio, hasta 60% en ciertos momentos, pues una cosa se explica o se relaciona con otra. Yo creo que la principal aportación de Tomás es que tiene una visión general de la cultura y de la historia universal importantísima, y como que eso a la hora que lo aplica al tema del Imperio Español en general y al tema de la Nueva Galicia, que ha sido una de las más fuertes aportaciones, y a una temporalidad tan agotada como el siglo XVII. Entonces la verdad es que nos permite apreciar un montón de situaciones que desde otra perspectiva y desde otra experiencia como la suya, pues sería imposible de apreciar, ¿no? Todo lo de la Nueva Galicia, lo de Nayarit. En el SEMCA se interesó mucho por los temas de Centroamérica. Luego con Gianni y Beatriz estuvieron una temporada en Oaxaca con Ciesas, con el Ciesas de allá. Estuvieron trabajando, la capacidad que tienen para interesarse de temas. Y lo que es fascinante de Tomás es esa visión global de la historia
universal, digamos, para el siglo XVII, ese enorme dominio y la casuística que toma, ¿no? De pronto los funcionarios y los comerciantes, los funcionarios japoneses en Nueva Galicia en el siglo XVI, XVII, ¿no? Esta visión, ese contexto enorme para tratar casos muy, muy particulares. Entonces realmente es una lección fascinante en que pues, yo estoy convencido de que es el único modo de acercarnos a la historia. O nos quedamos muy solo como cronistas de pueblo con lo muy local y los casos concretos, o luego de esos casos de erudición que hay de gente que sabe muchísimo de muchas partes, pero no lo aplica a un tema, a un caso concreto. Y Tomás tiene una facilidad que todos le admiramos. No conozco a nadie más que tenga esa capacidad para este contexto global, poderlo ubicar en cuestiones cotidianas del día a día. Entonces creo que es de lo que más me gusta que hace Tomás. Bueno, Tomás, pues hay que decirlo, pues es ahora un monumento, ¿verdad? Pues, pero los monumentos tienen sentido. Pues no es porque es un destacado universitario, académico, etcétera, etcétera, sino porque él ha construido una visión histórica a partir de Guadalajara y después ampliando sus problemáticas, cambiando también de enfoques, siempre en el campo de la historia, por supuesto, la historia pues, social que ha sido la historia de nuestro maestro común, Jean-Pierre Berthe, pero una cosa que siempre me ha llamado la atención es que él ha trabajado como científico, como académico, pues como investigador, para profundizar en los archivos nuestros conocimientos sobre las sociedades coloniales de México y finalmente también de toda la América hispánica. Pero lo hizo de manera siempre con mucha rigor, pero también con bastante poesía. Y eso es algo que me gusta mucho. Yo recuerdo muy bien el título de uno de sus artículos que se llama Le Blanc Manteau de l'urbanisation sur l'Amérique Latina. Es un título muy lindo, pero que tiene sentido también. Efectivamente, esta expansión urbana que es la prueba de una conquista no únicamente militar, sino también cultural y social, es algo que realmente pues, me impactó y por eso también yo estoy tratando de usar metáforas poéticas para explicar lo que estoy trabajando. Así que una visión científica y poética al mismo tiempo, y una cosa también que yo creo olvidamos un poco, es que no solamente se trata de un investigador que habla para pues, su categoría académica, sino que también hizo este esfuerzo monumental de divulgar la información. Yo pienso, por ejemplo, en su manual L'Amérique ibérique, de 1570 a 1910, es un manual de historia para los jóvenes estudiantes o para las personas educadas que quieren conocer un poquito más la historia de este continente. Pero esto es un trabajo inmenso, olvidado porque la gente dice, no, lo importante es la investigación. No, lo importante es la investigación y esta capacidad de dar a conocer más allá de nuestros círculos académicos. Y por eso también yo creo que podemos decir que Thomas es una de las personas que en Francia, por lo menos, ha sido uno de los mejores portavoces de la historia latinoamericana. Y para mí es muy, muy importante.
Bueno, a Tomás Calvo no sé si le conviene muy bien ubicarlo en un campo especializado o en una corriente o una escuela, ya que practica una historia total, una historia global, que convoca todos los aspectos, ¿no? Demografía, antropología histórica, historia cultural, historia del medio ambiente. Sin embargo, sí es cierto que le interesa la historia urbana, pues un historiador que trabaja sobre Latinoamérica sin interesarse en las centenas de ciudades que se fundaron en América Latina, pues no, es normal. Para mí, en el campo de la historia urbana, sus aportes son varios, ¿no? Obviamente. Primero sobre demografía urbana, con todos sus estudios de los registros parroquiales, que le permite entrar en la vida cotidiana de las familias, que sea en la ciudad de Guadalajara, en Zamora o en Acatzingó, ¿no? También le interesó mucho toda la parte de morfología urbana, con reflexiones muy amplias sobre la urbanización del Nuevo Mundo, y pienso en un artículo que es de 2000, creo que se llama Le manteau blanc de l'urbanisation sur l'Amérique espagnole, que es un artículo de síntesis, pero para mí es lo mejor en historia urbana que se ha hecho sobre este tema. También le interesó varios temas de historia urbana, por ejemplo, la plebe, por ejemplo, también la justicia criminal, la represión de los plebeyos, con varios artículos. Hay uno que me gusta mucho, que es de 2004, que se llama Las caras del reprimido, del indio a la plebe. Y también le interesó más bien cosas de arte y historia política cultural, como las imágenes del rey en las ciudades de América Española. Y por último se interesó a cosas micro, como por ejemplo el trabajo de los escribanos públicos en Guadalajara. Entonces, pues lo que me gusta en la obra de Tomás Calvo es que le interesa tanto hablar de los virreyes que del pobre indio de los suburbios. Le interesa tanto describir y analizar las plazas mayores con la picota que trabajar sobre los suburbios de las ciudades. Es lo que me impacta, ¿no? Bueno, ya has hablado de algunos elementos sobre la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué es una cultura urbana en Hispanoamérica? Una cultura urbana en Hispanoamérica es una cultura, pues en cierta forma, ya he dado algunos elementos, probablemente feminizada, en buena parte feminizada, más feminizada obviamente que el campo, por muchas razones. Es una cultura cosmopolita, donde he dicho que en Guadalajara, por 1650, uno de los personajes de más alto relieve económico, pero también en cuanto a prestigio, que eso, reputación, eso en el mundo hispano significa mucho, es un japonés nacido en Japón. En esa Guadalajara, por ese mismo momento, 1650, creo, porque todo eso está en discusión, todo eso es muy complicado, pero creo que el principal personaje de Guadalajara, que es Fernández de Báez, que es el presidente de la audiencia, el gobernador de toda Nueva España, principal personaje, creo que es, hay documentos, todo eso está en discusión, obviamente, no son cosas que se transparentan muy fácilmente, pero estoy convencido que es hijo ilegítimo de un personaje importante de la Ciudad de México
con una mulata. Y ese personaje, pienso yo, ilegítimo, Cuarterón, pues llega, pasando por España, por supuesto, gracias a la riqueza de su padre, que es un personaje rico, importante, en la Casa de las Monedas de México, pues logra a dónde está. El problema es que tiene hijos, y el problema es que sus hijos, uno de sus hijos por lo menos quiere entrar dentro del Santo Oficio, como elemento funcionario del Tribunal del Santo Oficio, de Cartagena de Indias. Y el Santo Oficio, si el rey, si la audiencia, si el mundo entero cierra los ojos, si hay alguien que no tiene por vocación no cerrar los ojos, ¿quién es? Es el Santo Oficio. Y el Tribunal de Cartagena pide información sobre la genealogía de ese muchacho, y resulta que la genealogía de ese muchacho, según una serie de testigos, pues es lo que estoy diciendo, que habrá de verdad, que no habrá de verdad, pero bueno, si hay duda, pues la duda en cierta forma complica bastante la visión pura y clara de un funcionario, de un alto funcionario blanco y legítimo por los cuatro lados, mi Fernández de Baeza. La ciudad, si llega a América, si los españoles la desarrollan en América, es porque tiene que servir, por un lado, de centro de dominación sobre su entorno, pero al mismo tiempo que domina, educa. Educa en la religión cristiana, obviamente, educa en la religión, que también hay que tomar en cuenta, real, monárquica, civil. No hay que olvidar que el rey está ausente, pero el rey se va a manifestar en su universo americano, donde nunca va a venir hasta Juan Carlos, allá por finales del siglo XX, se manifiesta a través de toda una serie de protocolos, de ritos, de una religión cívica. Y esa religión cívica se da en la ciudad, pero cuando se dan esas fiestas en honor del rey, sea porque sube al trono, sea porque ha muerto, de todas las provincias alrededor, de todo el mundo campesino alrededor, se viene a la ciudad, se codea con la gente de la ciudad, se abre a las lecciones que da esa ciudad en cuanto a las referencias principales, que son efectivamente las de un imperio sobre el cual el sol nunca se pone. Muchas gracias, Tomás Calvo, por esta conversación, y a ustedes muchas gracias por su atención.